Queridos hermanos, que la paz y el gozo del Señor esté con cada uno de ustedes. Bienvenido a tu programa, Tiempo de Evangelizar. Nos da una alegría que estés sintonizándonos por esta bendita señal de María Visión. Entonces les saluda a su amigo y hermano en Cristo. Y bueno, como cada jueves también nos acompaña mi amigo y hermano en Cristo, Salvador Íñiguez. Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Tiempo de Evangelizar, donde buscamos todos juntos en unidad, el camino a la santidad, el camino a la conversión. ¿Y qué tenemos hoy, hermanito? Claro que sí. Bueno, empiecen a llamar, tenemos tres regalos, ¿no? Y tenemos una reliquia, tenemos precisamente un CD del tema que vamos a titular ahora, que es Pecados de la Lengua. Y tenemos también aquí una pulserita con la imagen de nuestra Santísima Madre en la advocación de Reina de la Paz. Y como decimos jueves tras jueves, si usted este CD usted no es que se lleve este obsequio, bueno, pues pídalo aquí en María Visión y usted contribuye para que esta bendita señal siga llevando pues el mensaje de Jesucristo y de salvación por doquier. Entonces simplemente lo puede pedir aquí en la tienda virtual de María Visión, Pecados de la Lengua. Y bueno, ese es el tema, hermanito, del que vamos a hablar, ¿no? Quizás es un tema tan extenso, ¿no? Tan extenso, como te comentaba, hermanito, cuando esta charla el Señor la ponía en mi corazón, fácil podría salir un libro ahí de tantas citas bíblicas, pero simplemente vamos a empezar algunas con una, ¿no? Para que sea, la bendita palabra es la que nos vaya como iluminando y vaya tomando control de este programa. Y dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, versículo 21, dice así: la lengua puede dar vida y muerte, según como la uses. Así serán sus frutos, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el primer puntito, bueno, antes de entrar de lleno al tema, hay unos saluditos, ¿no? Quiero mandar un saludo muy especial a esta ciudad de Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, ¿no? Un abrazo fuerte en el nombre del Señor, ¿no? Una ciudad muy bonita y gente pues de una forma u otra dispuesta a recibir a Cristo en su corazón. También quiero mandar saludos a algunos amigos que estuvieron conmigo en la secundaria, ¿no? Que quiero que el día de mañana ellos puedan decir conmigo, es tiempo de evangelizar, ¿no? Y bueno, estos hermanos viven en Estados Unidos, ¿no? José Luis Quintero, Germán Enciso, Alejandro Aguilar, Chema Pisano y David Grajeda. Aquí en la ciudad de Guadalajara está Rubén Cuevas y Rogelio Robles, ¿no? Entonces un saludo, un abrazo, ¿no? Que quizás tenemos años que no nos vemos, ¿no? Pero sé que por medio de este programa ellos nos van a ver, van a recibir este mensaje y que el día de mañana ellos también abran su corazón a Cristo y puedan decir junto con nosotros, es tiempo de evangelizar, ¿no? Así es. Y me parece, hermanito, que tú también tienes por ahí también tenemos saluditos. Por aquí unos saluditos a Luis Enrique Navarro de Oregon, que nos ven hasta allá. Gracias. Gloria a Dios. Un abrazo, Dios los bendiga. Al hermano Carlos Sánchez de aquí de Guadalajara, al hermano Carlos Martín Hernández de Tepozotlán de Salina Cruz, que tiene un apostolado muy hermoso acerca de la Divina Misericordia y del amor maternal de la Virgen María. A él y a todas las personas que participan con él en ese apostolado. A la familia Vélez de aquí de Zapopan, a Mónica Burgos de Ricaurte de Ecuador, que en estos momentos ella no puede vernos en el programa porque está en su adoración al Santísimo Sacramento, pero que me mandó un mensaje donde nos dice que en ese momento ella está también orando por el programa de Tiempo de Evangelizar, por nosotros los conductores y por todos ustedes, hermanos, que nos están acompañando detrás de la camarita, ¿verdad? En sus hogares. Muchísimas gracias. A Carlos y Virginia, que también nos piden que los pongamos en el banco de oración, a ellos y a su familia. Pues que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos los que de un modo u otro nos hacen llegar sus llamadas y sobre todo estas peticiones y sus oraciones, ¿verdad, hermano? Claro que sí. Bueno, ya entrando en materia en el tema, hermanito, primer puntito a tocar sobre pecados de la lengua, ¿cómo me afecta a mí? ¿No? Sería como el primer puntito, ¿no? ¿Cómo me afecta a mí? Muchas veces cuando yo soy una persona que de repente estoy criticando, que de repente estoy hablando mal de las personas, ofendiendo, calumniando, diciendo mentiras referente a ellas, entonces, bueno, en primer lugar me afecta
¿Por qué? Porque de repente, ¿sabes qué? Es que la verdad esta persona, cuando tú lo has invitado a comer con nosotros, se la pasa criticando a medio mundo, ¿sabes qué? Para la otra convivencia que hagas, a él no lo invites. Entonces, el primer puntito me afecta, también empezamos a caer mal, o como decimos aquí en México, empezamos a caer gordos, ¿no? No, a él no lo invites, ¿no? O sea, fastidia porque está criticando a medio mundo, o sea, no puede sacar otra, no tiene otro tema a tratar más que estar criticando a medio mundo. O sea que socialmente provoca un rechazo. Claro, un rechazo donde... Una división, ya hay una división. Incluso recuerdo un jovencito decía, bueno, es que de repente ya aquellas personas, aquella familia, aquel grupito de amistades ya no me invita a comer como lo hacían antes, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, pues pregúntate un poquito por qué, ¿no? Porque muchas veces pues era más que todo estar hablando, criticando de medio mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso es el primer puntito en el que nos afecta, ¿no? Pero también el segundo puntito, hermanito, cómo afecta a la persona de quien yo estoy hablando. Porque sí podemos afectar, ¿no? Ya bien lo decía la bendita palabra de Dios en Proverbio, según como usemos nuestra lengua, pues daremos vida o daremos muerte, ¿no? Se verán los frutos si yo uso este don, porque el don de la lengua es un don maravilloso, ¿no? Pero muchas veces lo usamos de una forma no adecuada y empezamos a dañar, a lastimar, ¿no? Entonces, sí, de una forma u otra también, ¿no, hermanito? Y bueno, tú también lo has visto en los lugares donde andas, como uno cuando habla fácilmente y de una forma equivocada, cómo estamos también dañando a aquellas otras personas. No, claro, y sobre todo también que a uno humanamente también le llega a suceder esto, ¿eh? Que a veces no controlamos eso. Yo lo digo al menos por mí, que me cuesta mucho trabajo y que vemos pues en el fondo sí cómo nos afecta todo eso, ¿eh? Recuerdo que hay una cita bíblica en la lectura breve que se lee en la liturgia de las horas. No me acuerdo de exactamente el versículo cuál es, pero sí lo que dice que de tu boca no salga palabra desedificante, sino toda aquella que sirva para constituir el reino de Dios. Entonces, pues sí, realmente, hermano, esto que dice usted, ¿verdad? Sí, cómo se desvirtúa uno. Y esta cita bíblica me gustó mucho, hermanito, la de Santiago, ¿no? Igual, si quieres, proclama la palabra, porque también ahí eso nos va a dar también mucho de hecho, es casi todo el capítulo 3 de Santiago. Para que después ellos puedan meditarlo, pues, en su hogar, pero léenos esa partecita, hermanito, de... yo solamente voy a leer dos versículos, que son el 4 y el 5. Me gusta porque aquí Santiago hace una analogía de la lengua con los barcos. Y se me viene pues también a la mente, por ejemplo, el caso del Titanic, ¿verdad? Este barco tan grande que cómo pudo ser posible que naufragara, siendo que hasta la persona que lo construyó, claro, sentenció, ¿verdad? Que cuando arrancó el barco, que dijo, este barco es tan grande y tan fuerte que ni Dios lo va a parar. Claro, y proclama el hermanito para que vean qué claro, con ese ejemplo que acabas de dar, exactamente. O sea, cómo lo confirma la palabra de Dios. Dice, fíjense también en los barcos, aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son fuertes, los pilotos con un pequeño timón lo guían por donde quieren. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos cómo esta analogía aquí con los barcos, pues es verdad, ¿verdad? A veces como uno con sus propios comentarios, o te abres las puertas de algún lugar, o te abres las puertas de algún grupo, de alguna familia, o tú mismo te las cierras. Claro. Por no poder controlar, pues ahora sí que este pequeño órgano del cuerpo, ¿verdad? Pero con la sabiduría de Dios ya podemos nosotros también discernir lo correcto. Claro, y bien interesante, y bueno, para ello necesitamos, hermanito, pues la presencia, la gracia de nuestro Señor, porque realmente lo que dice aquí, ¿no? ¿Verdad? Así como ese pequeño timón, ¿no? Que es tan pequeño como esos barcos que caben a veces hasta 5,000, 4,000 personas que vienen con alberca y tantas cosas, ¿no? Cruceros, ¿no? Barcos muy grandes, pero como ese timón, o sea, dirige, controla todo ese barco. Todo ese barco. Y pone ese ejemplo, ¿no? Que si nosotros nuestra lengua la supiéramos controlar,
entonces dice que, o sea, nuestra vida, o sea, fuera totalmente diferente, ¿no? ¿Cuántas veces de repente estamos a punto de decir algo y de repente como que nos mordemos la lengua, ¿no? Señor, dame la gracia, ¿no? O a veces todo lo contrario, ¿verdad? O a veces cuando de repente, pues no la controlamos, entonces sí viene como un poquito después que ya uno medita, bueno, ¿por qué dije esto, no? Entonces, ese segundo puntito, hermanito, o sea, ¿cómo afecta de quien murmuro? También ahí mismo en Santiago, bien tú lo decías, todo el capítulo 3 del libro de Santiago está hermosísimo, bueno, pero aún más que hermosísimo, confrontativo, ¿no? Exacto. Ahí viene algo bien interesante y de repente dice ahí, dice, la lengua comunica fuego del infierno. Ah, sí. ¿Qué es lo que pasa? Pues está, o sea, usted lea en su casa todo el capítulo 3 de la carta de Santiago. Y un ejemplo puede ser cómo afecta a los demás. Muchas veces yo puedo ver a la vecina de enfrente y de repente, oye, pues yo veo que siempre llega en un carro pues rojo y hoy de repente llego en un carro azul. Y yo le puedo decir a la vecina, oye, mira, ¿qué te cuento? Que la vecina de enfrente, pues siempre llega en un carro rojo, porque el carro rojo, pues es el de su esposo. Pero ¿qué te cuento? No es que me guste el chisme, ¿no? Pero me gusta ser un poco informativo, dice uno, pero llego en un carro azul. Y después la otra le dice al otro y así y demás. Y no nos damos cuenta, quizás fue un compañero de trabajo, ¿no? Puede ser un primo que quizás nosotros no conocemos, pero como yo ya empecé a murmurar y la vecina ya le contó al otro y ya le puso más, no es que venían dos hombres. O que pudo haber sufrido un daño físico y alguien la ayudó, claro, y la trajo. Sí, entonces, pero vamos poniendo más y cuando esto llega a oídos de su esposo, entonces, ¿qué es lo que estamos provocando? Un divorcio. Por eso dice la palabra de Dios, la lengua comunica fuego del infierno, porque estoy destruyendo, desvirtuando un matrimonio, a una persona, ¿no? De repente yo puedo, alguien en el trabajo me cae mal y de repente yo puedo decir algo ahí, como decimos acá, cuando soy muy barbero y puedo decir algún comentario en contra de aquel compañero de trabajo que me cae mal, ¿no? Y quizás lo pueden despedir sin pensar que él tiene que sostener a su esposa, a su familia. Entonces, de una forma u otra, dañamos, afectamos a los demás con comentarios. Simplemente, pues con este miembro tan pequeñito que es nuestra lengua, ¿cuánto daño ese timón de barco hacemos? Y algo también, hermano, que a veces es muy común cuando tenemos reuniones familiares. A veces te das cuenta que el motivo de la reunión, por ejemplo, dígase un bautismo, o el simple hecho de querer tú comer en familia, ¿no? Pero se convoca a la mayoría de la familia y a veces te das cuenta, tristemente, que casi toda la plática se fundó en estar solamente hablando mal de las personas, en estar investigando vidas, en estar desprestigiando a las personas, cuando pudiera haber sido una plática tan edificante, por ejemplo, en un bautismo, hablar del sacramento del bautismo, la riqueza espiritual que tiene pues los sacramentos de nuestra iglesia, ¿no? Pero no, viene gente invitada y nos ponemos a investigar. Oye, ¿y tú qué sabes de fulanita de tal que vive cerca de ti? Oye, ¿y si es cierto que anda aquí, que anda allá? Y cosas así, ¿verdad? Cuando realmente dices tú, no pierdas el tiempo viendo la viga o la paja en el ojo del otro cuando no ves el poste que traes tú aquí, claro, en el tuyo. Y es cierto, y ese tercer puntito, ¿cómo afecta en la familia? Porque de una forma u otra, directamente en la familia, hermanito, también cómo daña, porque yo muchas veces pienso que mi hermano pues es el más consentido, o mi hermana, y de repente, bueno, para que no, o sea, pero ella a pulso se ha ganado de una forma u otra quizás ese permiso, quizás le dieron ahí un poquito más de domingo, porque ha sido una jovencita, un joven muy responsable, y de repente yo me tengo que analizar, quizás yo no soy responsable, quizás de una forma u otra yo no estoy haciendo lo que me toca hacer a mí, lo que me corresponde. Entonces, también yo puedo hablar, ¿no? Y hacer quedar el mal a mi hermana, a mi hermano, al primo, ¿no? Al tío y demás. Entonces, dentro de la misma familia también puede haber como esos pleitos, ¿no? Toda esta situación, ¿por qué? Pues a causa de este pequeño miembro que es nuestra lengua. Entonces, dentro de la familia, pues también afecta. O como tú dices, hermanito, en una boda, en algún sacramento, en algún cumpleaños, reunión en familiar, algún aniversario. Tristemente, de repente vemos como 4 grupitos en la familia, ¿no? De repente, pues yo estoy acá con mi grupito y no podemos ver a la otra, mira, llegó la otra hermana y yo no la puedo ver. O la pariente de. Sí, y de repente muchas veces incluso decimos, no, ya llegó la, ¿no? Y siempre que decimos la o el, ¿no? Entonces ahí no, de una forma u otra no podemos, no decimos, ah, mira, ya llegó Juan, ya llegó María, ¿no? Ya es un término despectivo. Ya llegó la María, ¿no? O ya llegó el Juan, ¿no?
O de repente yo le digo a mi sobrinito, no te juntes, ¿verdad?, con los hijos de fulanita. Entonces, dentro de la misma familia estamos causando división. Y yo voy con la mamá y hablo mal de mi hermana, de mi hermano, hablo mal de mi cuñado, de mi cuñada. Y entonces, de repente, pues la mamá viene la otra hermana y habla mal de mí. Entonces, ¿cuánto daño dentro de la familia se empieza pues toda esa división, hermanito, ¿no? Y todo por no saber pues cómo controlar este pequeño miembro, ¿verdad? Claro, yo recuerdo que cuando desarrollaba esta predicación de pecados de la lengua, eran tantas citas bíblicas que yo dije, hay Dios muchísimas, mío, dije, de hecho. En sí, esta es la predicación más grande en el CD, dura pues 80 minutos, ¿no? Pero eliminé muchas citas bíblicas porque ya no cabían en el CD, pues yo decía, Dios mío, aquí sale un libro, ¿no? Y cuando de repente mi mamá decía, pero ¿por qué elegiste esa imagen, no? Le digo, mamá, cuando yo hablo, cuando yo de repente me enojo, cuando de repente yo digo cosas sin pensar, sin meditar, pues yo simplemente se me desfigura mi rostro, ¿no? Claro. Entonces, pues es un poquito. Siga usted llamando, ¿no? Tenemos aquí estos regalos, esta reliquia, pecados de la lengua, esta predicación de un servidor y esta medallita, ¿no? Llámele ahí a su amigo, a su amiga, ¿no? Para que nos sintonicen y usted que ya nos está sintonizando, pues no le cambien. Se puede llevar estos obsequios que van a ser muy edificantes para su vida y para mi vida. Y recuerden, es tiempo de evangelizar. Queridos hermanos, qué bueno que sigue aquí con nosotros en su programa Tiempo de Evangelizar. Siga llamando y bueno, están aquí estos obsequios y bueno, puede ser para usted. Y si no se lo puede, usted no es el afortunado, la afortunada que se lo lleve, bueno, especialmente pida aquí el CD del tema de hoy, Pecados de la Lengua, y es una forma de ayudar esta señal de María Visión. Y bueno, y si no también, nos puede también, si de repente hay gente que luego nos escribe y dicen que las llamadas están saturadas, pues igual escríbanos a nuestro correo también y nosotros con gusto les vamos a contestar. Bueno, entonces seguimos con este programa, ¿no? Con este tema tan interesante, pero a la vez, hermanito, tan confrontativo, ¿no? Porque nos confronta en nuestra vida, ¿no? Y estábamos hablando, antes de ir al corte, de cómo afecta, pues, también... a nivel social. A nivel social, porque ya vimos cómo afecta, pues, personalmente, ¿no? Cómo afecta a los demás, pero cómo afecta dentro de la misma familia, ¿no? Que muchas veces, pues, por la lengua, por cosas que dijimos y muchas veces sin sentir, pues hemos destruido matrimonios, familias, donde a veces de repente hay hermanos tristemente que han pasado 20, 30 años y no se hablan, ¿no? O incluso he sabido de casos de personas donde pues el hermano o la hermana ha fallecido, ¿no? Entonces varios de ellos han dicho, bueno, o sea, jamás nos reconciliamos, ¿no? Entonces, que realmente el Espíritu Santo nos motive, ¿no? Que ahorita en vida podamos usar nuestra lengua, ¿no? Para dar gloria y a la vez, si hemos cometido errores, porque no somos perfectos, pues si hemos cometido errores dentro de nuestra familia, pedir perdón. No ya cuando quizás mamá, mi primo, mi prima, mi hermana, mi hermano, ya esté en un ataúd y que yo le diga, perdóname, que yo le diga... Gracias por tantas cosas que tú me mostraste, pero yo mi odio, mi rencor, mi soberbia... No me permitió. No me permitió, ¿no? Reconocer realmente esa bondad que había en ti. No esperar, pues, que pase ese tiempo, sino en vida, que los esposos usen esa lengua para decirte te amo, ¿no? Para decirle a sus hijos e hijas, les amo, pero a la vez les pido perdón. Quizás no he sido buen hermano, no he sido buen papá, buen esposo. Entonces, pues esa es a lo que nos invita la palabra de Dios y el tema muy en especial en esta tarde. Pero también, hermanito, esta situación pues de este miembro tan pequeño de nuestra lengua, de una forma mal usada, también daña y lastima, hiere, divide también la iglesia. Sí, porque de una manera u otra nos encontramos, como lo decíamos hace 8 días también en el tema, ¿verdad? Grupos que se empiezan a dividir y es aquí donde también este pequeño miembro corporal pues también juega un papel importante porque empezamos a desvirtuar al del que no es de
de mi mismo grupo, Claro. al que no es de mi mismo apostolado. Y todo esto, pues lejos de sembrar una semilla de unidad, sembramos la división. Claro, divide, porque muchas veces tristemente incluso hay diócesis, ¿no? O arquidiócesis donde de repente algún sacerdote va con el obispo, ¿no? Va con el obispo y empieza a hablar mal del otro sacerdote. Va alguna religiosa con la madre superiora y empieza a hablar mal de la otra religiosa. Un misionero va, ¿no? Depende con su asesor, y igual hablar mal de otro misionero. Entonces, pues tristemente estamos dividiendo la iglesia, ¿no? Muchas veces no estamos trabajando por realmente usar nuestra lengua para unir. Para dar gloria a Dios. Claro, porque cuando de repente alguien venga y me diga, ¿sabes, Rubén? Es que de repente aquella persona, así, esa, bueno, yo no seguir pues con el mismo, seguir pues como la plática pues de crítica, de murmurar, sino simplemente invitar a esta persona a decirle, ¿sabes qué? Pues nadie somos perfectos. Hay que orar por este joven dentro del ministerio, por aquel jovencito pues del coro, orar, ¿no? Entonces invitar a la persona, y automáticamente, hermanito, cuando uno empieza a hacer eso, la otra persona ya se queda callada, ¿no? Sí. Pero cuando de repente yo, ¿y a poco sí? ¿No? Y o de sea, repente empiezas a sí, sacarle más a sacarle más, y de repente ya como que la otra persona se emociona porque dice, es que esta persona sí me está escuchando. Una problemática muy actual, nosotros que por gracia de Dios hemos tenido la fortuna de estar trabajando últimamente pues juntos, porque nos piden en alguna parroquia, Claro, en algún estado del país, ir a evangelizar ahí, y miren que nos encontramos con esta situación, y es una pena porque pobres sacerdotes, Claro. sí que se la ven dura, porque dicen, es que no puedo ni siquiera yo decirles algo. Porque, por ejemplo, el coro no quiere a los del otro coro. Sí. Y los del otro coro vienen y me hablan a mí mal de ellos, y en vez de estar buscándose ellos mismos y buscar esta unidad, dice, quieren como destruirse unos y otros. Y a mí no me ayudan en eso, no me ayudan en nada. Sí, entonces es darnos cuenta cuando usamos mal nuestra lengua, ¿no? Que no estamos edificando, que no estamos construyendo, sino que realmente estamos dividiendo, ¿no? Porque simplemente es esta situación, y cómo nuestra lengua también, bueno, tocando aquí otra cita bíblica, está en Proverbios 10:32, dice, sí, Proverbios 10:32, sí. Dice, la bondad se hospeda en los labios del justo, y la corrupción en boca de los malvados. Entonces, el Señor nos llama que realmente, pues, la bondad, la ternura, palabras edificantes, palabras de amor, palabras que dan ánimo, ¿no? Que si yo ando decaído, tú me dices, hermano Salvador, échele ganas, hermano Rubén, ¿no? Si tú andas un poco decaído, hermano Salvador, échele ganas, estamos orando, ¿no? Entonces, o sea, que realmente esa palabra se hospede en nuestra lengua. Qué hermoso, ¿no? La palabra de Dios. Pero, más sin embargo, dice, pero la corrupción en la boca de los malvados. Y tristemente, cuando no se tiene a Dios en nuestra vida, vemos hoy en día en nuestra sociedad tanto daño, tantas extorsiones. De repente decir, tengo secuestrado a tu hijo, a tu hija, y de repente cómo con nuestra lengua empezamos a planear la corrupción, la mentira. Cuántas jovencitas engañadas, diciéndole, sabes que te voy a ofrecer un trabajo en la ciudad, vas a ganar bien, y se las llevan, y ¿qué es lo que pasa? Las llevan a prostituirse. Estaba leyendo en el periódico de una hermanita de cierto país donde, muy humilde, sus papás habían muerto, y esta persona llegó de la ciudad a ofrecerle un buen trabajo y demás. Pues se dijo, voy a ayudar a mi tía a sacarla adelante, vivían en extrema pobreza. ¿Y qué es lo que pasa? Se la llevó, y por muchos años estuvo abusando sexualmente de ella. Ya después, con 8 hijos, ella pudo escapar. Entonces, qué terrible cómo de una forma u otra con nuestra lengua se hiere, se lastima, pero porque no hay temor de Dios, ¿no? Entonces, actualmente es como ya ahorita el cáncer de la sociedad, ¿verdad? Donde no hay una conciencia de pecado, sobre todo. Sí. Creo que vamos a ir a un corte, hermanito. Vale. Sí, eso es bien cierto. Ahorita cómo la lengua hiere. Estábamos hablando, hermanito, antes de llegar aquí, ¿no? Que tristemente ahorita en nuestro México somos número 1 en el bullying.
Número uno, de cómo esos jovencitos se empiezan a agredir, ¿no? Cómo esta lengua, en vez de frenar en vez de frenar, les damos ánimos. En vez de decir, ¿sabes qué? O sea, no hagan eso, o sea, de decirle a la otra persona que está quizás insultando a la otra jovencita, y de repente el otro está grabando y se está riendo. O sea, yo no soy capaz de decirle, ¿sabes qué? ¿Te gustaría que esto te lo hicieran a ti? O sea, usar mi lengua para decir, ¿te gustaría tú estar en el lugar de ella o de él? Y que después suban ese video estarte exhibiendo, humillándote. Y se estén burlando. Entonces, tristemente, ¿por qué? Porque así como realmente este timón que controla el barco, nuestra lengua, pues de una forma u otra es hacer tanta propaganda. Por eso hoy en día, si escuchamos las canciones, ¿no? Pues vente conmigo, no me importa que seas casada, que sea casado. Vamos a ser amantes. Mira, o sea, cómo la lengua, los chistes, los cómicos, son puras vulgaridades lo que están hablando. Y nos entretenemos y nos encanta. Y ahí se corta el tiempo, pero sí. Invíteles a una plática en la iglesia, claro. En la parroquia. Y por eso bien lo decía nuestro Papa Benedicto XVI, decía, hay palabras que entretienen, hay palabras que divierten, pero solo la palabra de Dios, o sea, cambia, porque esas palabras, ¿no? Que no dan vida, esas palabras que me recomiendan, porque muchas veces usar mi lengua para decirle a un amigo, Cristo te ama, no, me da vergüenza, pero usar la lengua para decirte, oye, ¿ya viste a ver aquella película porno? O sea, simplemente hacer un comentario degradante respecto a una persona. Para usar la lengua y decir de una forma u otra, ¿sabes qué? Te invito a un grupo de oración, pero decir, te invito a un show solo para mujeres, ahí no nos da vergüenza. Bueno, vamos a un corte, siga llamando y recuerda, es tiempo de evangelizar. Qué alegría, hermanos, que sigue con nosotros aquí en su programa Tiempo de Evangelizar. Bueno, han llegado algunas llamaditas. Vamos aquí que nuestro hermanito Salvador nos haga el favor de leerlas y de mandarles saludos. Adelante, mira, si tenemos llamadas, y les agradezco a todas las personas, les agradecemos a todas las personas que están haciendo estas llamadas. Nos felicitan por el programa, dice que les gusta mucho y que la manera en que lo hacemos es una manera muy sencilla. Gloria a Dios. Muchas gracias. A Marisela Cebes, Carlos Sánchez, y Carlos propone un tema, dice que demos el tema del valor de la vida. Yo creo que lo consideramos y próximamente, si Dios nos lo permite, claro que lo vamos a ver. Aida Margarita García Pérez también, María del Socorro Joya, José Antonio Moreno, María Guadalupe Álvarez de Nayarit, Judith Cervantes Fuentes, Ramiro Lozano de Tepatitlán y Lupita Rosales de Tlaquepaque. Muchísimas gracias por sus llamadas. La mayoría nos felicita por el programa y dice que ojalá y duremos un poquito más en el aire. Gloria a Dios. Poco a poco el Señor va a ir poniendo ahí los medios. Pero, hermanito, el otro puntito a tocar es cómo tendría que ser el lenguaje de nosotros los cristianos católicos, ¿no? Ese es como el puntito, o más que esta reflexión de pecados de la lengua, ya vimos cómo me daña a mí, cómo daña de quien yo murmuro, de quien yo estoy hablando mal, cómo daña en la familia, cómo afecta, cómo divide, cómo daña en la iglesia. Hemos visto un poquito cómo el lenguaje, ¿no? de nuestra sociedad que tanto daño... Los medios de comunicación ahorita sobre todo. Tantos daños que están haciendo que... Perdón, hermano que lo interrumpa, pero aquí quisiera decir algo. Hace poquito una persona en mi Facebook me posteó una imagencita y decía, y lo digo respecto a la iglesia, ¿no? Dice, los sacerdotes son como los aviones, solo son noticia cuando caen, antes no. Entonces vemos aquí cómo este pecado de lengua, pues ahorita en la sociedad, todo lo que sea desvirtuar a la Iglesia Católica tiene un boom pero impresionante. Pero cuando hay un sacerdote que hace algo bueno, que hay muchísimos haciendo, nada menos en las misiones, por ejemplo en África, que están enfermos, que no comen, que no hay quien vea por ellos, eso sí no es noticia, claro. Ni nos interesa tampoco. Sí, y esa misma reflexión está cuando de repente en un bosque, ¿no? O sea, todos los pinos en aquel bosque, ¿no? Pero de repente cae uno y hace mucho ruido, ¿no? Entonces de repente empezamos, ¿no? a destrozarlo, ¿no? A murmurar. Entonces usamos
tan fácil esta lengua. Yo digo, es cosa del pasado, no me da vergüenza decirlo, ¿no? Antes yo era el principal en atacar y en criticar a nuestros sacerdotes, pero más sin embargo ahora le doy gracias a mi Señor porque ahora están en mis oraciones, ¿no? Ahora uso mi lengua para chismearle en oración a nuestro Señor Jesús, para pedir, como dices tú, hermanito, tantos misioneros arriesgando su vida por llevar el evangelio, tantos sacerdotes calumniados, ¿no? Yo recuerdo un sacerdote en Estados Unidos, como una persona con tal de ganar dinero por meter demanda, demandó a este sacerdote, ¿no? Diciendo que había abusado sexualmente de ella. Entonces, como de una forma u otra, los comentarios, con razón, ¿no? Y la Iglesia Católica, y nos llamamos católicos, somos los primeros en criticar y demás. Cuando ella obtuvo el dinero de la demanda, pues la conciencia, la misma conciencia, empezó mismo Dios, ¿no? A hablar fuerte al corazón, porque todos pensaron que el sacerdote realmente había abusado de ella. Pero pasó un poco tiempo, cuando ella ya tenía el dinero de la demanda, entonces ella llorando por televisión dijo la verdad. Yo jamás fui tocada, ¿no? Jamás fui mucho menos violada, abusada por este sacerdote. Lo hice por la ambición al dinero, pero como la lengua, o sea, destruyó en cierta forma la reputación, la imagen de este sacerdote. Pero gloria a Dios por su vida, porque recapacitó, pidió perdón, ¿no? Y ante las cámaras, ¿no? de la televisión abierta. Entonces, esta lengua que tan fácil la movemos, cómo dañamos, cómo lastimamos, ¿no? Cómo mentimos. Tantos jovencitos que de repente le ofrecen a la jovencita, ¿no? El sol, la luna y las estrellas, le piden la prueba de amor, ¿no? Y en cuanto se entregan, se olvida de ella. Entonces, tanto daño que hacemos con nuestra lengua. Y fíjate, hermanito, esta reflexión, vuelvo a repetir, es que la bendita palabra de Dios es tan actual y dice así en Sirácidas, capítulo 22, versículo 27, y dice así: ¿quién pondrá una cerradura en mi boca, un buen candado en mis labios, para que no me hagan pecar y no me condene mi lengua? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando yo medité esta palabra, yo decía, Señor, ¿cuántas veces yo de repente muevo la lengua y empiezo a hablar mal de aquella persona? ¿Cuántas veces cuando yo meditaba esta palabra, Señor, cuántas veces yo te tengo que pedir en cada instante, Señor, o sea, ponme un candado en mi lengua para que no me haga pecar, ¿no? Para que no me condene. Entonces la palabra de Dios es tan actual y realmente por eso cuando el Señor ponía en mi corazón, realmente yo pido a las personas que quizás no puedan ser la afortunado de obtener este CD de pecados de la lengua, no porque sea un servidor, porque recuerde que nosotros lo que hacemos simplemente somos instrumentos del Señor, pero yo se lo pido de todo corazón, pide este CD, viene tan completo, quizá lo que usted va a escuchar en una hora, a mí me llevó 5 o 6 meses. Porque era de una forma u otra como el Señor me daba reflexiones, cómo me iba dando citas bíblicas, cómo me iba diciendo aquí quítale esto, ponle esto. Entonces yo siempre le digo a la gente, lo que usted escucha en una hora, a mí me llevó 5 o 6 meses, ¿no? Entonces escúchelo, pídalo aquí en su tienda virtual y yo le aseguro que muchas cosas le van a empezar a reflexionar. Usted se va a dar a entender el Espíritu Santo en su corazón de que realmente pedirle al Señor en oración, como dice la bendita palabra del Señor, ponme un candado en mis labios para no pecar, para no ofenderte, para, si no tengo algo que decir positivo, mejor, Señor, ponme ese candado, ¿verdad? Si no voy a decir algo que construya, que edifique, Señor, cállame la boca, ¿no? Y si de repente ya voy a hablar, pues me muerdo la lengua. Aquí quisiera yo agregar algo, hermano, un mensaje pequeñito de nuestra Madre Santísima en Medjugorje, donde le dice a Miriana, una de los videntes, dice, ahorita en este tiempo en el mundo hay mucha necesidad de amor, hay y muy poca de que se estén enjuiciando. Entonces a veces hablamos y enjuiciamos. Hace un momentito que veníamos de camino para acá, yo le comentaba al hermano Rubén de una noticia que alcanzaba a ver así rápido antes de venirme de la casa, de un obispo que estuvo en la sede de la ONU hablando de Provida, hablando a favor de la vida. Pero todas las personas que están a favor del aborto le hicieron una demanda. Y la demanda, sustentándola a ellos,
desde un punto de vista como si estuvieran siendo ellos torturados psicológicamente. Entonces este obispo tiene una demanda por tortura. Oramos por este obispo y por todos los que están en Provida. Eso es bien cierto. Y brevemente, no recuerdo, hermanito, qué santo le ponía esta reflexión a una persona que decía que ella hablaba mucho de las personas. Y este santo le decía, mira, te voy a poner que hagas una dinámica. Vas a agarrar una gallina y la vas a ir desplumando, ¿no? Vas a caminar varias cuadras, la vas a ir desplumando y después a los 2 minutos, 3 minutos, lo que te lleve el tiempo de desplumarla toda, vas a regresar y vas a juntar todas las plumas. Y de repente ella dice, es imposible, y más está haciendo aire, pues ya... Entonces aquel santo le hizo esta reflexión a ella. Cuando tú hablas de las personas, muchas veces volver a recobrar la reputación, la integridad de aquella persona es muy difícil, ¿no? Así como esa gallina que la desplumaste y sus plumaje voló por todos lados, ¿no? Entonces, pues de una forma u otra es eso la invitación en este día, en este tema, ¿no? Que realmente no sea pecados de la lengua, sino que realmente seamos, con nuestra lengua, seamos de bendición. Y bueno, hermanito, vamos a ver los obsequios, ¿quién se los lleva en este día? Bien, tenemos la reliquia. La reliquia se la lleva Aida Margarita García Pérez. Ok, el CD de Pecados de la Lengua. Carlos Sánchez. Ok, y tenemos acá esta pulserita muy hermosa. Marisela Aceves González. Ok, bueno, pues llegue aquí a María Visión con su tarjeta de identificación y obsequio. Aquellos que no se llevaron el CD Pecados de la Lengua, pídalo aquí en su tienda virtual, ¿no? Y nos vemos, bueno, como cada jueves aquí los esperamos para gozarnos del Señor. Y bueno, queridos hermanos, nos vemos en Zacatecas, ¿no? Así que un fuerte abrazo, Cristo les ama, oren por nosotros, que nosotros oramos por ustedes, escríbanos, ¿no? Y recuerda, es tiempo de evangelizar. Nos vemos en Quito, Ecuador, primero. Dios les bendiga. Es tiempo de evangelizar. Es tiempo de proclamar que Cristo vivo está. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.